bienvenidos a otro video. Bueno, estamos acercando ya al final de la serie. Pero el día de hoy vamos a platicar acerca de las clases en JavaScript. De las adiciones que hizo ECMA 6 para poder facilitarnos más el uso de estos conceptos. Bienvenidos a este video, disfrútenlo, tomen nota y bueno, empezamos. Si venimos de utilizar clases en lenguajes como Java o como C#, de repente acomodar las cosas en esta idea de JavaScript puede ser un poquito complicado. Entonces, bajo esta idea, resulta que la siguiente versión, digamos, de JavaScript, siguiente a esta que plantea la cadena de prototype y todo esto, es la ECMA 6, y plantea algunas adecuaciones. Plantea que podamos utilizar algunas nuevas palabras reservadas que hacen que la programación orientada a objetos se parezca más a la programación que tenemos en Java o en C#. Pero es solo un adorno, es decir, la idea es que podamos usar esas palabras reservadas, que nosotros tengamos como una ayuda que nos permita programar de una manera más familiar, pero por otro lado, ese código que generemos lo va a tomar JavaScript y lo va a traducir en el código que hemos visto en los videos anteriores a este, es decir, la cadena prototype y todos los demás conceptos. Entonces, resulta que en JavaScript ECMA 6 nos vamos a encontrar cosas como palabras reservadas que hablen de clases en donde podamos dar de alta constructores u otros elementos, y estos se van a ir traduciendo a los conceptos JavaScript que hemos manejado antes, es decir, cosas como una clase o un constructor dentro de una clase en una función constructora. Y los métodos que anidemos dentro de esta definición, pues agregaciones a nuestro objeto prototype. Y lo mismo pasa con conceptos que tienen que ver con herencia, con llamados a las funciones del padre, ya sea a nivel de constructores o ya sea a nivel de métodos. En todos los casos habrá una traducción. Pero claro, nosotros ahora contaremos con esta suerte de nuevas palabras reservadas que nos permitan acomodar el código de un modo más familiar, más fácil. ¿Cómo se declara una clase en ECMA 6? Pues es muy fácil, es como lo que vemos ahorita en la pantalla. Si necesitamos una clase, en este caso ayudándonos de la palabra reservada class, el nombre, una llave, y aquí adentro vendrá todo lo que son los miembros que pertenecen a esta clase. Tenemos un método especial con un nombre especial llamada constructor, y en este, bueno, se asume que se hará toda la inicialización. En realidad, este será el que se convertirá en nuestra función constructora en JavaScript. Y como vemos, pues aquí inicializamos la manera de las funciones constructoras que hemos visto antes, con el uso de this, las propiedades que tendrá cada objeto creado con este constructor. Podemos también agregarle métodos de acceso, getters y setters, del mismo modo en que lo hacíamos cuando declaramos un objeto de manera literal, que eso fue por ahí de los primeros videos que vimos en esta serie. Podemos también anidar métodos, y estos métodos se publicarán como propiedades del objeto prototype de esta función constructora, pero además se asumirá que son métodos que están a disposición de cada uno de los objetos que se generen en esta clase. También observamos aquí que podemos utilizar o implementar el encapsulado a la manera que platicamos en videos anteriores, utilizando una cerradura. Si aquí tenemos una variable, pues que aquí tenemos non privado, y ese non privado pues no es no está antecedido por el prefijo this, sino es una variable local. Y aquí tenemos funciones internas a esta otra, con la cual podemos acceder a él, y lo que nos va a permitir tener el comportamiento de elementos encapsulados. Asimismo, observen que en esta línea yo hago referencia a un elemento propiamente de la clase, es decir, a un miembro estático. Y serían los elementos fundamentales. ¿Qué nos faltaría además? Bueno, cómo definir miembros estáticos. Y resulta que ECMA 6 introduce otra palabra reservada llamada static. Y con el static nosotros podemos definir
miembros a nivel de la función constructora. Entonces tenemos aquí cuántos. Entendamos que estos atributos y estas propiedades son válidas a nivel de animal, no de los objetos que generemos con la clase animal, sino de la clase en sí misma, ¿no? Es decir, elementos a nivel del conjunto, no de los elementos del conjunto. Si esto de repente nos puede causar confusión, yo les recomiendo revisar el capítulo dedicado a estáticos de esta serie. Son como 3 o 4 capítulos anteriores, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cómo instanciamos un objeto que ya, un objeto de una clase que ya hemos generado? Bueno, pues igual que lo hemos hecho antes, con el operador new. Y del mismo modo que lo hicimos antes, si deseamos hacer referencia a alguna de las propiedades de los objetos creados con esta clase, utilizaremos el operador punto. Y si queremos hacer referencia a los miembros estáticos, igual que lo hicimos antes, también con el operador punto, pero en lugar de utilizar el objeto, utilizaremos la clase. Ahora bien, cuando JavaScript tome este código y genere la cadena prototype y todo lo necesario, ¿cómo quedaría repartida cada una de las propiedades que hemos declarado en la clase? Pues más o menos sería algo como esto, ¿no? Tenemos nuestra función constructora, en este caso animal, y aquí tendríamos nuestro getter, ¿no? Tendríamos el método mostrar nombres, los miembros que declaramos con la palabra static, que estos acompañarían a nuestra función constructora animal. Nuestro prototype tendría los miembros que hayamos declarado dentro de la clase. Y claro, este prototipo o este prototipo de animal tendría su propio prototipo, que sería el prototipo del objeto object. Y cada objeto que vayamos creando con un new va a tener sus propiedades dependientes de lo que se haya inicializado con el método o con el uso del this dentro de nuestro método constructor. Es hora de que comprobemos esto con un ejemplo en código. Vamos allá. Vamos a declarar una clase. Lo primero, la palabra reservada class. Ahora necesitamos definir propiedades del animal. Para empezar, un constructor. Vamos a ponerle 3 propiedades. Aquí vamos a validar si viene el tercer color. Igual nos dicen que quieren un gato negro, pero pueden decirnos que quieren un gato negro con blanco, ¿no? O una guacamaya amarillo con verde. Entonces, con esto vamos a validar. De tal suerte que si no viene el segundo color, vamos a tomar el primer color como el valor, tanto para el primer color como para el segundo. Vamos a ponerle aquí un mensaje en la consola para saber que ya está ejecutándose el constructor. Ahora vamos a poner algún otro método además del constructor. Ahí lo tenemos. Ahora se me ocurre que podríamos poner un get que traiga los colores combinados. Es decir, si es un animal que tiene 2 colores, que me diga que es blanco con negro, amarillo con verde, etc. Para eso necesitaríamos entonces colocar una propiedad que junte los 2 colores. Es el espacio ideal para poner un getter. Ahí está, ¿no? Dar suerte que si el color 1 y el color 2 son iguales, pues pone ese color, y si no, concatena el primer color más la cadena con el segundo color. Creamos 2 objetos, vamos a crear a Lorenzo y a Fido. ¿Ok? Uno que sea un lorito y otro que sea un perro o algo así. Y ahora sí, probemos. Están los colores de Lorenzo y Fido. Lorenzo es verde con amarillo y Fido es negro. Entonces tenemos aquí las operaciones básicas sobre una clase. Ahora vamos a agregar algunos miembros estáticos.
Vamos a ir contando los animales. Cada vez que se crea un nuevo animal vamos a agregar uno a este contador y además vamos a agregar el nuevo animal a este arreglo llamado animales. Ahí está. Y ahora vamos a agregar unos métodos estáticos para explotar estos datos estáticos. Un getter estático que me devuelva cuántos animales hay. Y este método mostrar nombres que me ayude a barrer el arreglo de animales que tenemos, este arreglo estático, y me pueda permitir consultar los nombres de los animales que están ahí adentro. Vamos a agregar aquí un par de consultas. Probamos. Número de animales 2 y los nombres Lorenzo y Fido. Entonces le hemos ahora ya agregado miembros estáticos. ¿Qué nos falta? Podríamos revisar cómo acomodó los métodos o las propiedades en la cadena prototype, y ya sea en qué elementos están en el objeto, qué métodos o propiedades están en el prototipo y qué propiedades tiene la clase. Porque recordemos que el concepto que maneja ECMA 6 es azúcar sintáctico, es decir, a pesar de que nosotros usemos nuevas palabras reservadas, al final el lenguaje se acomoda pues de acuerdo a la naturaleza JavaScript, es decir, a través de la cadena prototype. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de ese hecho. ¿Qué debemos agregar en nuestro código para poder hacer eso? Vamos a ponerle un nuevo método que nos ayude a mostrar el objeto, las propiedades que tiene el objeto y las propiedades que tiene su prototipo. Con esto podemos obtener las propiedades que tiene el objeto, this, y podríamos ya desplegarlas, desplegar cuáles las propiedades que ha dado de alta en el objeto. Pero falta el prototipo. Para el prototipo podemos hacerlo de manera similar. Aquí obtenemos las propiedades, pero ¿de quién? Tenemos que con el método getPrototypeOf de object podemos obtener el prototipo de this. Esto nos va a llevar al objeto que está utilizando como prototipo del objeto que le mandemos como parámetro, que en este caso es el this. Y con eso podríamos desplegar las propiedades del prototipo. Y vamos a hacer algo más. Vamos a desplegar los miembros a nivel función constructora o a nivel clase, como se quiera ver. Aquí estoy obteniendo las propiedades de quién, de animal, es decir, de nuestra clase o función constructora. De dar suerte que con el código que hemos agregado podemos checar las propiedades a nivel de objeto, a nivel de su prototipo y a nivel de la función constructora. Vamos a ver. Las propiedades de Lorenzo son nombre, color y color 2. Las de su prototipo son el constructor, la propiedad colores, el getter de colores, el método mostrar y el método mostrar propiedades. Y las propiedades de animal van a ser la longitud, su propiedad prototype, su getter cuántos, su método mostrar nombres. ¿Se acuerdan de los miembros estáticos? Observen cómo los miembros estáticos los ha agregado aquí. Name, que es algo que hace de fábrica, ¿no? Hay una propiedad reservada name. El número de ocurrencias y el arreglo de animales. Observemos que esta es una mezcla de propiedades que nosotros dimos de alta, más propiedades que JavaScript le genera a nuestra función constructora por defecto. De alguna manera podemos ver aquí o comprobar cómo es que se traduce esa azúcar sintáctica en una definición que más bien concuerda con lo que hemos visto en los videos anteriores de esta serie. ¿Cómo agregamos un dato encapsulado? Pues mira, sería muy fácil, nuevamente aprovechando la cerradura dentro del constructor.
ahí tendríamos una variable que sería privada, ¿no? Vamos a poner el nombre privado y vamos a concatenar simplemente los valores para tener un ejemplo ya. Pero sabes que este es var, no estoy usando el this. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues dar de alta funciones que permitan leer y escribir esta propiedad. Por ejemplo, esta. Un getter que me devuelva el valor de esta variable y un setter que me permita recibir un nuevo valor y pueda yo sobreescribir el valor anterior de esta variable. Podemos agregar la invocación de este getter para ver el nombre privado asociado a Lorenzo. Vamos a ver. Nombre privado, Lorenzo, verde, amarillo. Entonces también podemos utilizar la cerradura para implementar o simular el encapsulado, aprovechando pues, bueno, la cerradura. ¿En dónde? En el constructor. Ahora, esta propiedad length que tiene la función constructora se refiere a la cantidad de argumentos que espera esa función constructora. Recuerden que cuando la invocamos, en el ejemplo, le mandábamos el nombre del animal y los colores. 3 argumentos, por eso es que ese 3 se guardaría en esta propiedad llamada length. Y bueno, por lo pronto aquí terminamos este video. Creo que hemos visto los aspectos más relevantes acerca de las clases y del azúcar sintáctico en JavaScript. Nos queda pendiente el tema de la herencia utilizando clases, y eso, bueno, eso será motivo de nuestro siguiente video. Pues solo queda despedirnos, pedirles que se suscriban, que inviten a todos sus amiguitos a ver esta serie, y bueno, pues por mi parte es todo. Hasta la vista.